Bienvenidos a la nueva sección de proyectos de 4550. En esta sección vamos a hacer proyectos para compartir contigo, para que tú mismo puedas hacerlo en casa. En esta ocasión estamos con Should Try, a cargo de Francisco. Francisco, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? Ya, Víctor, gracias. Básicamente, Should Try nace de la inspiración de poder reusar algo con lo que creo que todos hemos crecido, ¿no? Con los juegos de Nintendo y con sus materiales que nos permiten jugar estos juegos. En particular el juego de, como se ve acá, Dog Hunt. Creo que era un juego que a todos nos gustaba porque era muy interactivo y era súper divertido de cómo jugar, ¿no? Cuando yo, digamos, jugué este juego hace años atrás, como que en mi mente había unas dudas y era cómo es que esto funciona. O sea, cómo es que se juntan esos sistemas de la pistola, el Nintendo y la pantalla para poder, digamos, hacer que esa experiencia de disparar sea mucho más real. Después pasaron los años y comencé a investigar un poco más de eso. Básicamente, la pregunta seguía ahí, ¿cómo es que ellos lograban juntar esos tres sistemas, la pistola, el Nintendo y la pantalla? Porque esa pistola, que es la que está acá, esta, o bueno, parecida a esta, no contaba con ningún tipo de sensor de movimiento con el cual, digamos, pudiera comunicarse al Nintendo y decir, oye, estoy en la posición, no sé, 3 en X, 5 en y ver si es que ahí está el patito, ¿no? Para darnos el punto, ¿no? No tenía eso. Después un día dije, bien, entonces lo que voy a hacer es abrir esa pistola y ver cómo es que funciona. Lo abrí y me di con la sorpresa de que era un circuito muy, muy simple y que solamente constaba de qué? Constaba de un fotodiodo y de un muy pequeño sistema de amplificación. Y la pregunta era, ¿cómo esto nos ayuda a darle al patito o no darle al patito? Después seguí leyendo más, hasta que di con la respuesta. Y me sorprende mucho porque esta respuesta fue de verdad muy simple y a la vez muy, muy creativa por parte de Nintendo. Porque, digamos, podían saber dónde tú estabas apuntando o si le diste o no al blanco en base a un sistema que, como le mencioné, era muy simple, de solamente un fotodiodo, un sistema de amplificación y nada más. Entonces, para eso hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Que en sí tenemos dos entornos, el entorno del usuario y el entorno de cómo está el juego y cómo se desarrolla. Como vemos acá, por ejemplo, en esta pantallita, es algo así como se ve el juego, ¿no? Y tenemos al perrito y acá los patitos. Y acá la parte que está con rojo es donde tú estás apuntando y si le vas a dar o no al patito. Entonces, cuando tú, digamos, apuntas, no pasa nada, o sea, es como que si yo apuntara con mi teléfono, no hay ningún tipo de ciencia en esa parte. La parte más interesante sucede cuando tú presionas el gatillo y la pregunta es ¿por qué? Como sabemos, un fotodiodo es un dispositivo electrónico el cual reacciona ante entre cambios en la luz que éste recibe, ¿no? Digamos, si recibe, por ejemplo, la linterna de mi teléfono y le pongo acá, tiene un dato que es, por ejemplo, X. Si en cambio yo prendo un fósforo y lo apunto a eso, tiene un dato que sea Y. Y si en caso de que no haya nada que esté al vacío, tiene un dato que es Z, el cual ya de por sí es algo muy interesante porque nos permite discriminar entre datos de diversas fuentes de luz. Ahora, llevémoslo esto en sí al entorno de Nintendo. ¿Por qué? Porque en sí cuando tenemos el juego en sí que está funcionando, es una pantalla, que toda la pantalla, digamos, bota diferentes tipos de luz. Básicamente los píxeles, ¿no? De cada de la pantalla. ¿Cómo es que sabe que tú le diste o no al patito? Y cómo es que esta, digamos, se diferencia entre el color del fondo, del cielo, del pasto, del arbolito y demás cosas. Como les estaba diciendo, cuando tú tienes aún la pistola, estás apuntando hacia el blanco, quieres darle antes de que des al gatillo, no pasa nada. Cuando tú das al gatillo y lo presionas así, sucede que toda la pantalla se pone en negro en un muy corto periodo de tiempo. En ese momento suceden dos cosas, que todo se pone en negro y que la pistola empieza, digamos, a tener datos de lo que está apuntando hacia ella, ¿no? Y en ese momento, la posición en la que esté el patito, se pone un cuadro de blanco. ¿Por qué? Para que la pistola pueda discriminar entre un fondo negro, que es donde no está el patito, y un fondo blanco en el cual esté ese patito.
lo cual, como les digo, es una solución muy interesante. Entonces, como vemos acá que yo en esta gráfica no lo apunto a ningún patito, me daría, por ejemplo, un dato que sea 0.5 voltios. O sea, que Nintendo entienda que cuando yo no apunte a ningún lado, o cuando yo no apunte a ningún patito, el dato que reciba es 0.5. Entonces sería que me quiten una vida o demás cosas. En caso contrario, de que ahora lo que haga es apuntarle un patito, y lo voy a dibujar por acá, que yo apunte un patito, cuando yo presiono el gatillo, todo se pone en negro, como les decía, menos la parte en la cual está el patito, que se pone de blanco. O sea, como si esto fuera, digamos, la pantalla, y solamente en la parte en la cual esté el patito, se pone de blanco. Entonces la luz que yo recibo ya no es 0.5 voltios, sino es, por ejemplo, 1 voltio. Entonces ese 1 voltio entra al Nintendo, a la consola de Nintendo, y dice, bueno, ahora tengo 1 voltio. Entonces eso significa que yo le di al patito. Y bueno, es un, digamos, un sistema que es de verdad que muy creativo y muy interesante de cómo lo hicieron los de Nintendo en su momento, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Esta fue la primera de 3 partes. En la segunda parte veremos la conexión, los componentes que se utilizan en ShowTry y todo eso. En la tercera parte y en la última vamos a ver todo lo que se escribió en el código. Todo se va a explicar pasito a pasito. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias especialmente a Pamela por la edición de este bonito video. Ya sacamos hace unos días la 4ª edición de 4550 Technology Review. No se la pueden perder. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.